Primera vía, a partir del movimiento. Imaginemos que estamos en un parque. ¿Qué vemos? Niños jugando, perros por doquier y obviamente las hojas cayendo de los árboles, es decir, moviéndose. Santo Tomás de Aquino se inspiró en Aristóteles para decirnos que todo lo que se mueve tiene una razón para hacerlo. Primero necesitamos entender dos conceptos, potencia y acto. Piensa en una semilla. Esa pequeña cosa tiene el potencial de convertirse en un gran árbol. Es un árbol en potencia, pero cuando crece se convierte en un árbol de verdad, un árbol en acto. Así que si alguna vez te sientes como una semilla, recuerda que puedes ser un árbol. Tomás de Aquino explica que esta primera vía en 5 puntos fundamentales. 1. Hecho de experiencia. Encontramos en el mundo algunas cosas que se mueven. 2. Principio de causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. 3. Es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de motores movidos. 4. Ergo, por lo tanto, tiene que haber un primer motor o una primera causa inmóvil. Y 5. El primer motor inmóvil posee atributos divinos clave, es decir, Dios. Con esto, no busca con esta primera vía explicar a Dios como primera causa en el pasado, sino como una causa primera que sostiene toda la existencia. Menciona que debe haber una razón o explicación. Es por eso que Santo Tomás de Aquino nos presenta una serie causal. La primera, per accident o lineal. Uno no es dependiente del otro, lo que significa que pueden accionar sin necesidad de la participación de su anterior. Un ejemplo es el árbol genealógico. Cada uno como individuo, aunque se relacione, puede accionar sin la necesidad de su anterior. Y la 2 es per se o jerárquica. Obligatoriamente se requiere de su anterior para poder actuar. Es dependiente y sin el otro no tendría sentido y ninguno derivaría de ninguna parte. Ejemplo, si apilamos muchas piedras una encima de la otra, todas dependen de cada una de ellas. Las piedras del suelo, la otra de la otra y así. Segunda vía. El hecho de la experiencia es causado. Imaginemos que estamos en una tienda de muebles. ¿Por qué hay una mesa de madera allí? La respuesta es sencilla, porque un carpintero la hizo. Esa es la causa eficiente, es la razón detrás de la existencia de algo. Para que haya algo, debe existir una primera causa, eficiente, que inicie todo. Esta primera causa es especial porque no tiene ninguna causa detrás de ella. Es como el primer dominó en una fila. Cuando cae, todos los demás lo siguen. Y para Santo Tomás, esta primera causa eficiente es Dios. Así que cada vez que veas algo en el mundo, recuerda que hay una razón detrás de ello. Y esa razón última es Dios. Nuevamente, Tomás nos explica esta vía en 5 puntos. 1. Encontramos en el mundo causas eficientes subordinadas, esto es, causas causadas o dependientes. 2. Nada es causa de sí mismo. 3. Es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de causas causadas. 4. Ergo. Tiene que haber al menos una primera causa incausada. Y 5. La primera causa incausada posee los atributos divinos claves, es decir, Dios. Así que la próxima vez que mires algo a tu alrededor, una mesa, un árbol o incluso tu teléfono, piensa en todas las causas eficientes que han llevado a su existencia, desde el carpintero hasta Dios mismo. Todo está conectado en esta maravillosa red de causas. Hola, yo soy Ana Carolina y les voy a hablar sobre la tercera vía, la de la contingencia. Imaginemos que un juego de dominó, cada ficha está en pie gracias a la anterior y que si quitamos la primera ficha, todas las demás se van a caer. Entonces, esto quiere decir que la existencia de cada ficha depende de la existencia de la anterior. Pensemos en el universo. Imaginemos que todo lo que existe, desde las estrellas hasta nosotros mismos, somos esas fichas de dominó, que nuestra existencia depende de otras cosas. Por ejemplo, nosotros dependemos de nuestros papás dependen de sus papás y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si seguimos retrocediendo en esta cadena de dependencia? Si todas las cosas dependen de otras, entonces en algún momento vamos a llegar a un principio, a una primera ficha que no necesita la existencia de otra para mantenerse en pie. Esta ficha que no necesita la existencia de otra es lo que Santo Tomás de Aquino llama el ser necesario. Ahora les voy a hablar sobre la cuarta vía, la de los grados de perfección. En el mundo encontramos diferentes grados de perfección, por ejemplo, más o menos bueno o más o menos inteligente. Estos grados de percepción presuponen un máximo de perfección como un punto de referencia. Este
esta perfección, este máximo de perfección, es lo que entendemos como Dios. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que vemos una montaña y obviamente esa montaña la observamos y decimos que es alta, pero pensándolo bien, si la comparamos con el Everest, por ejemplo, podemos decir que la primera es relativamente baja. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que debe existir una montaña más alta que todas las demás, un punto de referencia máximo para medir su altura. De la misma manera, si encontramos seres más o menos inteligentes, podemos concluir que debe existir un ser infinitamente más inteligente que los demás. En resumen, podemos decir que en esta vía existen diferentes grados de perfección, que los grados de perfección implican un máximo. Este máximo de perfección debe existir en algo, en alguien, es decir, que no es en una idea abstracta. Y por último, ese algo o alguien es Dios. La quinta vía de Santo Tomás de Aquino, el orden divino. La quinta vía de Santo Tomás de Aquino se centra en el orden y la finalidad que observamos en este universo. Santo Tomás argumenta que este orden no es un producto del azar, sino que toda existencia es gracias a un inteligente diseñador, que en este caso es Dios, así que vamos a desglosarlo. Observación del orden natural. Imaginemos que estamos en un bosque, vemos árboles creciendo, aves volando y ríos fluyendo. Todo parece tener como un propósito. Es como una película de Disney, pero sin los animales que cantan. Santo Tomás dice que este orden natural no puede ser casual. Si fuera así, sería como un grupo de gastos que intentara organizar una fiesta. Seguro terminarían peleando todo y derribando. La inteligencia creadora, dado que muchos seres en la naturaleza, como las plantas o los planetas, no tienen una inteligencia propia, Santo Tomás concluye que debe de haber una inteligencia superior, que esta es lo que los guía. Es como si pensáramos que las flores están siguiendo un manual de instrucciones escrito por un jardinero muy organizado. Pues claro, ese jardinero es Dios. Para concluir, al observar este orden y la finalidad del universo, Santo Tomás llega a la conclusión de que hay que ser un inteligente detrás de todo esto. Es como si Dios estuviera detrás de una gran producción teatral, asegurándose de que cada actor o estrella haga su parte en el momento justo. Y si algo sale mal, seguro tiene un plan B más grande que cualquier guión. En resumen, la quinta vía nos invita a ver el universo como una obra maestra orquestada por un ser supremo. Así, la próxima vez que veas una puesta de sol perfecta o escuches el canto de un pájaro, recuerda, todo esto podría ser parte de una gran sinfonía divina. Y un notable detractor de la quinta vía de Santo Tomás de Aquino es Richard Dawkins, un conocido biólogo evolutivo y autor. En su libro El espejismo de Dios, Dawkins critica las 5 vías, argumentando que no prueban nada y que pueden ser fácilmente expuestas como vacías. Dawkins sostiene que las argumentaciones de Santo Tomás dependen de malentendidos y de simplificaciones. Por ejemplo, él afirma que la identificación del primer motor inmóvil con Dios no está justificada, sugiriendo que podría ser cualquier entidad, incluso un objeto físico desconocido o el Big Bang. Además, critica la idea de que no puede haber una regresión infinita de causas, cuestionando la premisa de que debe existir a una causa primera. Estas críticas reflejan un enfoque contemporáneo que desafía las premisas metafísicas sobre las cuales se basan las vías tomistas, destacando una perspectiva muchísimo más empírica y escéptica hacia la causalidad y el orden del universo.